¿Qué tal, amigas y amigos de Consultoría 3P? Los saluda Dazae Muñoz. Nosotros somos una consultoría que ofrece servicios de administración estratégica, coaching, formación y facilitación de procesos grupales para el sector público. En esta sección de entrevistas, hablamos con personalidades del sector público, privado, social y académico, para conocer cómo podemos participar de nuestra trinchera en los asuntos públicos. En esta ocasión nos da mucho gusto presentar al licenciado Rolando Fortino Alcántar Rojas. Es licenciado en Derecho con una especialidad en Derecho Penal. Ha desempeñado como secretario particular del secretario de Seguridad Pública, coordinador de Agenda y secretario ejecutivo del gobernador del Estado, subsecretario de Vinculación y Desarrollo Político de la Secretaría de Gobierno. Actualmente es diputado local del Distrito 7 en el Congreso del Estado de Guanajuato. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos, diputado Rolando. Un gusto saludarte, Dazaer, y un gusto saludarte a todas las personas que nos siguen en esta entrevista y por supuesto que es un placer podernos comunicar con ustedes. Pues la entrevista se divide en 4 secciones y en esta primera fase me gustaría que nos compartiera más un poco de usted. Hace un momento hizo una presentación pues de su trayectoria profesional y académica, pero quisiéramos saber un poco más quién es Rolando Alcántar, dónde nació, pasatiempos, su historia de vida, cómo llega al Congreso del Estado de Guanajuato. Claro que sí, con mucho gusto. Mira, voy a platicar un poquito primero de la parte de cómo llegué a esto que considero que es mi vocación, la vocación política. Yo entiendo la política de una forma muy distinta. Es realmente para mí una herramienta para poder hacer el bien, ¿no? Para poder hacer bien las cosas, ¿no? Así es que yo honestamente me siento muy orgulloso de definirme como político, igual también de definirme como panista específicamente, que es el partido al que pertenezco. Y conozco muy bien, pues, tanto mi partido como la vida política, así es que en ese sentido estoy plenamente convencido de lo que hago. Y mira, tengo ya en estos temas precisamente de la política, este pasado mes de mayo cumplí 25 años relacionados de alguna manera con la vida pública. Eh, ya son bastantitos, yo sé que no me veo tan acabado, pero ya son bastantes años, son 25 años que los he vivido muy bien, pero también quiero precisar que no es precisamente un tema de que me la haya pasado los 25 años pegado a la ubre de la burocracia, sino que ha sido también de manera escalonada y en distintos sectores, ¿no? O en distintas formas de poderme relacionar con la vida pública, ¿no? A veces sí dentro de gobierno, otras tantas más bien desde el partido y otras tantas con un cargo público como lo es ahora, pero esa ha sido la dinámica, ¿no? Yo desde muy joven me hicieron favor de invitarme a la presidencia municipal de León a colaborar en el área que en ese entonces se llamaba Juventud Viva, que era la primera oficina de atención a la juventud que había en el municipio de León, que de hecho estoy seguro que había más bien incluso en el resto de los municipios. Era en ese entonces, en 1995, no existía un área de atención a la juventud a nivel estatal, no existía un área de la juventud a nivel municipal, existía ya una dependencia a nivel federal, también pues con poquitos años de funcionar, pero eran prácticamente las primeras acciones de atención a la juventud. Y ahí estuvimos trabajando en la presidencia municipal, esto estaba escrito a la Dirección de Desarrollo Social del municipio en programas pues, lentamente con jóvenes, ¿no? Había varios programas, pues, en el tema juvenil, había uno que se llamaba Scout en tu colonia, que llevaba mi compañero Toño Guerrero, que era hacer especie de grupos Scout con esa mística, pero de una manera un poquito más popular o más accesible, sobre todo para las colonias, ¿no? Porque ser scout pues, tiene toda una mística en cuanto a cómo es uniforme, todo ese tipo de cosas. No se hacía con ese rigor, pero sí se hacía con la vocación, con la mística de los scouts, ¿no? Para poder ayudar a los niños y jóvenes a tener pues un mayor desarrollo, ¿no? Yo estaba en una parte netamente de atención a la juventud, hacíamos cosas pues bastante interesantes, desde conferencias, temas deportivos, organización con los mismos jóvenes. La verdad es que fue una experiencia muy bonita, ¿no? Ya después de eso, me fui involucrando cada vez más pues al tema partido, al tema de la vida pública, en distintas ocasiones, como ya lo habías comentado. Primero me invitaron a trabajar a la Secretaría de Gobierno en la administración del gobernador Juan Carlos Romero Hicks. Estaba yo trabajando en la Secretaría de Gobierno, directamente ahí en lo que sería el despacho del secretario, específicamente como secretario particular del subsecretario de Gobierno, que en ese entonces existía y se llamaba así esa dependencia, ahora se llama de otra manera Servicio de Comunidad.
Y después me invitaron a la Secretaría de Seguridad Pública, donde tuve mi primer contacto con estos temas de seguridad pública, en otras realidades muy distintas. Hoy hablar de seguridad pública es un tema muy complejo, con números difíciles, con metas muy altas y todo. En aquel entonces, pues la verdad es que Guanajuato era el estado, sin lugar a dudas, más seguro de todo el país, o entre los más seguros, pero servía otro tipo de dinámica. Después tuve la oportunidad de trabajar con un senador, en paz descanse ahora mi amigo Ricardo Torres Origel, maestro en muchos de los sentidos, y estuve trabajando en la Senado de la República con él. Me tocaba hacer una parte ahí de vinculación legislativa. Prácticamente estuve unos 5 años más o menos. Ya después, casi siempre para la temporada electoral, pues trabajo más bien en el tema de campañas. Tanto me ha tocado estar tanto a nivel municipal como a nivel estatal. Y después Miguel Márquez, cuando llega a su administración, 2012-2018, me hace favor de invitarme a la secretaría particular. Ahí en la secretaría particular estuve primero, ya lo mencionabas tú mismo, como corredor de agenda, después como secretario ejecutivo, después al término de su administración me nombraron subsecretario de Vinculación y Desarrollo Político en la Secretaría de Gobierno, y de ahí otra vez nuevamente en el tema partido, tema campañas, y ahora me dieron la oportunidad de ser candidato primero a diputado local por el 7º distrito en León, y afortunadamente la gente pues me dio su confianza, ¿no? Dicho sea de paso, es un distrito sui generis, es el único distrito en todo el estado que solamente tiene zona urbana. Desgraciadamente mi distrito no tiene comunidades rurales, pero solamente urbana. También es el distrito más poblado de todo el estado, por obvias razones. Y bueno, en cuanto a la confianza de la gente, pues la verdad es que obtuvimos muy buenos resultados pues en ese sentido, ¿no? De los primeros, o del el segundo distrito más votado para el Partido Acción Nacional a nivel estatal. Y bueno, ahora ya actualmente en el Congreso del Estado estoy como presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones, y la verdad es que disfruto mucho mi trabajo, mucho el tema de cercanía, de poder orientar, de poder ser de alguna manera un aporte precisamente a la sociedad. Yo siempre he pensado que es buenísimo poder enseñar a las personas a poder solucionar de manera más sencilla sus, pues no solamente sus problemas, ¿no? Porque a veces incluso son cuestiones nada más de mero trámite, de encontrar alguna respuesta, de algún procedimiento. Y bueno, pues con estos 25 años que llevo ya en algo relacionado con la administración pública, pues tengo la oportunidad de conocer prácticamente cómo funcionan todas las dependencias a nivel municipal, a nivel estatal, incluso a nivel federal, y conocer un poquito los procesos, y de esa manera podemos hacer un trabajo que pueda ser más útil para la sociedad, ¿no? No es aunque ahorita les platiqué a grandes rasgos como mis participaciones en la vida pública, la verdad es que pues, realmente también yo siempre he tenido actividad privada. De hecho es realmente de donde vivo, aparte lo aprendí muy joven, que en el tema de la política no puedes vivir de la política porque en algún momento se acaba el cargo, se acaba la nominación, se acaba la designación. Entonces, yo realmente pues, tengo actividad empresarial, soy socio de una clínica dental aquí en León, y también pues tenemos ahí actividad empresarial en energías limpias. Eso es lo que prácticamente hacemos. Digo, en la actividad privada he hecho varias cosas también que me han llamado mucho la atención, pues desde muy joven, tanto trabajar en un banco, en el que ahora es Banco Santander, ¿no? Tener mi propio despacho como abogado postulante. También he trabajado en una universidad como director técnico de la carrera en Derecho, y pues me he dedicado mucho también ahí al tema del comercio en su momento, ¿no? Hoy por hoy, bueno, pues realmente lo que más me interesa es poder proyectar esta experiencia, lo que sé hacer, lo que sé vivir, pues en beneficio precisamente de la sociedad, ¿no? Y yo la reflejo muy claramente en lo que quiero para mis hijos. Yo tengo 2 hijos, un jovencito de 14 años y una jovencita de 13 años, y una esposa, por supuesto, y obviamente lo que quiero para mi familia, pues es realmente lo que quiero para toda la sociedad. Entonces, a mí me alienta a tener y me compromete saber que tengo la responsabilidad y que sé que cada decisión que tome, cada acción que haga, a final de cuentas, va a terminar transformando de una manera u otra
la realidad de las propias personas, y esa es una gran responsabilidad, pero también lo tratamos de hacer con mucha inteligencia, con mucha tingencia, para que de verdad abone un cambio positivo en la sociedad. Diputado, pues ¿Cómo ves, Tasay? después de estos 25 años, a lo largo de diferentes espacios, participaciones que ha tenido pues, en la vida pública o en el partido, en diferentes dimensiones, en esta parte del Congreso del Estado, en la actual posición que desempeña, pues comenta pues, que en cuál es presidente, en la de seguridad. Nos pudiera platicar un poco de qué se trata, qué temas ven ahí, alguna otra comisión también de la que forma parte, para que nos ven y nos escuchan, sepan un poco más de las actividades que realizan usted como diputado y lo que hace realmente el Congreso del Estado. Claro, mira, con mucho gusto. Yo ahorita en el Congreso participo en 3 comisiones. Soy integrante de la Comisión de Asuntos Electorales, que también, pues obviamente es una comisión siempre muy movida, y ahorita prácticamente por la misma delimitación legal de que no puede hacer uno reformas electorales hasta antes de un año previo al tema de las elecciones. Entonces sacamos adelante nuestras reformas y todo. Hicimos ahí un trabajo interesante, sobre todo para el reconocimiento de los pueblos indígenas y algunos pequeños ajustes ahí a la ley electoral, ¿no? Pero es quizá este tema a lo mejor, por supuesto que debe de ser de interés de toda la sociedad, pero quizá a lo mejor están mucho más pendientes los partidos políticos, los que quieren ser candidatos y todo, pero también se trata de transmitir mucho, pues todo lo que se va haciendo en cuanto a democracia, que es muy importante y que la verdad es que a veces dejamos de hacerlo visible, que empieza a haber algunos ataques sistemáticos, organizados o muy planteados sobre las instituciones electorales. Creo que hoy más que nunca debemos de saber defender el espíritu democrático en el que ha venido creciendo poco a poco a México, y a pesar de que hay grandes retos aún y mucho que hacer, la verdad es que hay logros importantes y muy trascendentes prácticamente en los últimos 20 a 25 años en el ámbito democrático. Por eso no puede haber ninguna reversa en ningún sentido, ni de denestación, ni de dejar de hacer cosas ciudadanas en el tema electoral, ni de participación, ni nada. Yo creo que aquí incluso el gran reto, el gran reto para todos es que en el próximo 2021 todo el mundo salga a votar, por quien quiera, por quien decida, pero que de verdad salgan a votar, porque de verdad hay unas cifras preocupantes en cuanto al tema de participación. Este próximo 25 de octubre va a haber elecciones, habrá elecciones en Hidalgo, también las habrá en el estado de Coahuila, y esperemos que haya una muy buena participación, porque una de las últimas elecciones que hubo el año pasado, que fueron las elecciones del estado, en el estado de Quintana Roo, arrojaron datos muy preocupantes. Hubo solamente la participación del 22% del listado nominal. Eso es un tema que de verdad preocupa, de verdad apura, porque es más, incluso una elección no es válida si no participa por lo menos el 20% del listado nominal. Es decir, estuvo a nada, absolutamente a nada, de que fuera inválida, y eso no solamente el tema de todo el dinero desperdiciado, que se hubiera desperdiciado en campañas, en participación, en estructura electoral, de la sociedad civil, precisamente de los órganos electorales, para poder recibir los votos, sino que también manda un mensaje de mucha preocupación. Yo creo que hoy en día todos debemos de estar listos para salir a votar, tomar la decisión que quieran, por supuesto, eso es libre y hoy por hoy, pero sí debe de haber una participación, que eso es lo que puede hacer un punto de partida para que de verdad México pueda vestirse de gala en el tema democrático, ¿no? Entonces, esa comisión, pues, es en ese sentido interesante. También estoy en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, donde soy integrante, una comisión por donde pasan casi la inmensa mayoría de las iniciativas, de los nombramientos, de la parte orgánica, que tiene que ver con todo lo que es el Estado en general. Y es muy dinámica, temas ahí sobran en todos los sentidos. Digo, recientemente uno de los temas más sobresalientes, más relevantes, pues es la ley de víctimas, de atención a víctimas del Estado de Guanajuato, que es un tema muy importante. La ley precisamente que busca atender a las personas desaparecidas y a las víctimas secundarias, pues que son los familiares, que también es una ley muy importante. Todo este sistema también a nivel estatal, para combatir de manera frontal y formal y real la corrupción,
Todo ese tema nos toca verlo hoy en esta Comisión de Gobernación, ¿no? Y en la que me toca presidir, pues es la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones. Son dos temas muy fuertes, muy importantes, cada vez más relevantes. El tema de la salud pública y comunicaciones se refiere al tema de movilidad, que yo creo que ya habrá que cambiarle el nombre a la propia comisión, porque comunicaciones ya te dice otra cosa. Cuando hoy ya el término que se usa a nivel mundial, a nivel nacional, pues es el tema de movilidad, ¿no? Que es un tema por demás relevante e importante. Eh, Tema de seguridad pública, para que nos demos una idea, prácticamente en todas las encuestas de percepción ciudadana, es la demanda número uno a nivel nacional, en todos los estados, en todos los municipios de la República, no más en Guanajuato, es uno de los principales temas y casi siempre es la demanda número uno, el tema de seguridad pública. A pesar de que han terminado, para nuestra desgracia, creciendo otro tipo de problemas que no los teníamos tan en el radar, ¿no? Por ejemplo, el tema económico, ¿no? Quizá aquí en Guanajuato el reclamo era que fueran mejores sueldos, mejores condiciones laborales, que eso te habla de que entonces sí había trabajo, pero lo que habría que estar haciendo era mejorar las condiciones, ¿no? Que eso es bueno. Pero hoy en día empieza a verse pues la necesidad de una mayor reactivación económica, gente que perdió sus empleos, que lo suspendieron mucho tiempo y dejó de tener ingresos, que les pagaron menos, etcétera, etcétera. Entonces el tema económico ha repuntado mucho, pero aún así el tema de seguridad sigue estando en las primeras líneas, ¿no? Temas como el de salud, que no es que estuviéramos en el paraíso en temas de salud, pero la verdad es que ha venido un crecimiento muy consistente en el tema de atención, en el tema de cobertura, en el tema de acercamiento de la salud hacia todo el mundo. Y la verdad es que pues estos últimos 2 años hemos tenido un enorme retroceso, primero con decisiones que se han tomado con respecto a quitar el seguro popular y su forma de hacerlo, y ahora con el tema de la pandemia, que realmente nos desnudó todas las debilidades en el tema de salud y que ahora es una demanda y un reto grandísimo para cualquier autoridad, ¿no? Porque no solamente es el tema de la pandemia, sino con ello se potencializaron y insisto, se desnudaron pues las necesidades y todos los padecimientos de las personas y la poca capacidad de cobertura que hay, ¿no? Quizá aquí en Guanajuato no lo alcanzamos a sentir tanto porque se conservó el seguro popular dentro de la esfera rectora del propio estado de Guanajuato, pero aún así hay ciertas cosas con las que se ha visto muy debilitado por la política nacional, pero es un tema a revertir, ¿no? Y que se diga el tema del reto educativo. El reto educativo, este asunto de la pandemia, de las clases a distancia, de la educación de los jóvenes, de que muchos jóvenes no quisieron entrar a estudiar este año para no hacerlo en línea porque pensaban que no les iba a dar el resultado debido, las complicaciones que hay con los jóvenes, con los niños que no tienen conectividad, etcétera, etcétera. Son temas bastante importantes, bastante interesantes y que hoy en día pues es muy importante poder atender, ¿no? Aún así, insisto, el tema de seguridad pública sigue estando en uno de los primeros lugares. Ahora, el tema de seguridad pública, que es muy importante aquí compartirlo, porque creo que es vital. La seguridad pública como tal, o la inseguridad como lo queremos ver, no es el origen de nuestros problemas, o sea, no es un origen, no es lo que causa los problemas. La seguridad pública es más bien la causa de muchos problemas. Es decir, lo que primero que tenemos que hacer es atender precisamente la causa o los elementos que causan precisamente el fenómeno de inseguridad, ¿no? Claro, por supuesto que el Estado, la autoridad, nunca puede renunciar a estar combatiendo el crimen, a hacer la persecución y todo, pero no puede ser solamente una narrativa de policías contra delincuentes, porque si no, eso simplemente se va a eternizar. Sí, por supuesto, si alguien cometió un delito, la policía o las instituciones de investigación, como son las fiscalías, deben de ponerse en marcha para poder detener, ubicar, investigar y hacer la procuración de justicia, ¿no? Pero realmente la sociedad no es lo que más busca. O sea, lo que espera la sociedad, por supuesto, es que si alguien comete un delito, insisto, hay que ubicarlo, detenerlo y castigarlo, ¿no? Pero lo que más buscamos como integrantes de la sociedad es no ser víctimas de delitos. Eso es lo que buscamos. No queremos, nadie quiere ser víctima de delito, entonces tenemos que hacer un trabajo mucho más hacia fondo nuestra organización social para poder eliminar estos temas de inseguridad. Y en ese sentido hay muchos elementos, ¿no? Por ejemplo, un tema que sabemos que es detonante de la seguridad o inseguridad, de la inseguridad más bien,
y que tiene que ver mucho con delitos de alto impacto. Un tema detonante son precisamente el tema del narcotráfico, ¿sí? ¿Y el narcotráfico en qué sentido? Bueno, si nosotros mismos no tenemos una correcta cultura de prevención de adicciones, no trabajamos con nuestros niños, con nuestros jóvenes e incluso con la gente adulta para que no caigamos en adicciones, si siempre va a haber demanda de drogas o de sustancias prohibidas, desgraciadamente siempre van a encontrar la forma de poderlas proveer y siempre va a haber estas guerras intestinas entre grupos delincuenciales que están buscando acabar con unos o con otros. Por eso es muy importante que para poder solucionar ese tipo de problemas trabajemos a la par con el tema de prevención de adicciones, ¿no? Y eso llama mucho la atención porque pues a veces en el tema del presupuesto no le destinamos todo el recurso necesario a estos temas, ¿no? Aquí en el gobierno del Estado de Guanajuato, de hecho el año pasado, y ustedes lo vamos a hacer, sí hemos revisado muy puntualmente el recurso que había para el tema de atención a adicciones, sí lo hay, por supuesto que no es suficiente, y no es suficiente porque tampoco no tienen más de dónde agarrar, ¿no? Pero a nivel federal es muy preocupante que se han venido eliminando todos los presupuestos o todas las referencias de presupuesto, incluso para compartir con estados y municipios en el tema de prevención, ¿no? Si no trabajamos en el tema de prevención de adicciones, vamos a tardar muchísimo más en terminar con el problema de la violencia que genera precisamente este tema por la vía del narcotráfico en cualquiera de sus modalidades, ¿no? Esa es, por ejemplo, una que hay que atender muy bien. Otro tema. Una de las cosas que más nos impactan y que nos impacta, o que nos pegan a todos, en mayor o menor medida, quizá a lo mejor no tanto con el alto impacto de los homicidios y de ese tipo de delitos que generan un alto impacto, pero uno de los temas que vivimos al día a día, pues es el tema del robo, ¿no? Desgraciadamente muchos tenemos una historia que platicar porque o nos cristalearon nuestro vehículo, o nos robaron algún objeto en nuestra casa, o nos asaltaron, o nos robaron nuestro negocio, o nos descuidamos y nos robaron la bicicleta, o aunque no nos hemos descuidado, o sea, varias cosas en ese sentido, ¿no? Es un tema que desgraciadamente se ha presentado mucho en nuestro medio hoy en día. Sin embargo, fíjense, en el tema del robo, por ejemplo, la mejor forma de acabar con el robo, sobre todo el robo de objetos, ¿no? Digo, quizá lo único que se escaparía de esto sería el dinero, pero con respecto a lo demás, para acabar con esto sería súper sencillo si de verdad toda la sociedad nos pusiéramos de acuerdo en hacer una sola cosa a partir de hoy. Que de verdad hiciéramos el compromiso de no comprar una sola cosa que fuese de dudosa procedencia, ¿no? Que no tuviéramos la certeza de la propiedad del que lo vende o que sea nuevo, ¿no? Sería muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque, pues, digo, todo el mundo lo ubicamos, ¿no? El que roba, por ejemplo, una batería, no es porque tenga un carro, o dos carros, o una flotilla de carros que ocupan baterías, ¿no? La roba porque la va a vender. ¿Y quién la compra? Pues nosotros mismos. Incluso el mismo al que le robaron su batería, pues no, pues voy a buscar una barata para no gastar tanto. Y lo que hace es buscar una donde está supuestamente barata, pero que terminó siendo robada a alguien más, y en ese sentido lo único que hacemos es inyectarle combustible, es decir, darle recurso para el que lo hace, pues siga robando, ¿no? Incluso es hoy un delito, el robo por receptación es un delito. Es decir, aunque yo no sepa quién se lo robó, ni cuándo lo hizo, ni nada, si yo compro un artículo que es robado, estoy cometiendo un delito, ¿no? Incluso hasta por pura cultura de legalidad. Y de verdad que esto lo acabaríamos de inmediato. Si no, véanlo, les voy a poner un ejemplo de algo que hizo una compañía de autos cuando prácticamente llegó a México. Ustedes recordar la Toyota como agencia, no tiene mucho que llegó a vender sus vehículos aquí en México. Fue por allá del 2004, 2003, si mal no me acuerdo. Y en ese entonces se daba mucho el famoso robo que de las polveras, de las antenas, de los espejos laterales, de autopartes de los vehículos, ¿no? Toyota sacó una política muy inteligente, ¿no? A sus clientes decían, si te roban el emblema, si te roban cualquiera de estas autopartes, tú vienes y yo te lo doy sin ningún costo, nada más porque eres cliente, ¿no? ¿Saben qué pasó? Pues se acabó ese tipo de robos. ¿Por qué? Porque ¿para qué te los robas si no, salvo que quieras hacerle la maldad, ¿no? Pero
pero no te lo robas porque no te va a servir de nada. No te va a servir de nada porque no lo vas a poder comercializar. O sea, con esa misma dinámica tendríamos que hacerlo y nosotros mismos en nuestras manos tendríamos la capacidad de no generar esto, ¿no? Incluso, y obviamente ser congruentes y consistentes, ¿no? No andar buscando, ay, se me perdió, se me descompuso mi teléfono, voy a buscar uno baratito, ¿no? Pues esos baratitos, obviamente, son de alguien que desgraciadamente, generalmente, pues, son de alguien a quien se lo robaron, pues, en ese sentido, ¿no? Es de tener mucho esta cultura, y sé que a veces muchas personas lo hacen sin la mala fe, pero aún sin que haya la mala fe, tiene que haber esa conciencia para de verdad acabar con este asunto, ¿no? El otro generador de seguridad y inseguridad es nosotros mismos, nuestras mismas políticas o nuestras mismas convicciones o hábitos de prevención social de la violencia y la delincuencia, ¿no? Si nosotros queremos tener una sociedad que no sea violenta, debemos de acabar con la violencia en nuestras casas. Es decir, debemos de cuidar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, y no estoy hablando de que no haya carácter y no haya firmeza en la educación, ¿no? Estoy hablando de que no haya violencia intrafamiliar indebida, desproporcional y sin ningún mérito, pues, en ese sentido, ¿no? Porque desgraciadamente el estudio que se hace precisamente de todo el origen de los delitos siempre te habla que desde hoy todos somos víctimas de víctimas. ¿De qué víctimas? Pues víctimas de violencia intrafamiliar, víctimas de violencia alimentaria, etcétera, etcétera. Ese tema tenemos que atenderlo muy bien. Y el otro gran tema que lo deducimos porque mucha gente piensa que el tema de la pobreza es el que genera la violencia y lo podremos comprobar con una estadística muy sencilla. La región más pobre del mundo es por sí, por mucho, el continente, parte del continente africano, ¿no? Pero el continente africano no es la región más violenta de todo el mundo, ¿eh? No es la región más violenta de todo el mundo. La región más violenta para nuestra vergüenza es precisamente Latinoamérica. ¿Y qué tiene de especial Latinoamérica? Bueno, Latinoamérica no es la región más pobre, pero sí es la región más desigual. Es decir, gente que tiene mucho dinero contra gente que tiene muy poco dinero. Y yo no hablo de quitarles el dinero a la gente que tiene, produce o hace, sino al contrario, que estimulemos al que no tiene riqueza, que le demos todos los elementos para que pueda generar riqueza y pueda ponerse mucho más cercano a todos los demás, ¿no? Eso sería lo correcto. Al revés, seríamos todavía mucho más insensatos si lo que quisiéramos hacer es al revés, ¿no? O sea, si no, pues no tengas dinero, ¿no? Sé pobre, no generes riqueza, no generes empleo, porque lo único que queremos sería empeorar nuestra cultura y nuestra sociedad, ¿no? Son como los puntos y las consecuencias del tema de seguridad. Y si ya tenemos claro eso, bueno, ahora nosotros que nos toca la responsabilidad de legislar, pues precisamente vamos atendiendo punto por punto de esto que les vamos comentando, y es como hemos venido trabajando una agenda legislativa dentro del Congreso para poder establecer cada una de nuestras metas, y ahí ya están nuestros temas específicos. ¿Cómo ves, César? Pues ya después de esta explicación del tema de seguridad, que es muy complejo, pareciera a veces que solo se lo queremos atribuir, o incluso hacemos el señalamiento pues, de que le corresponde obviamente por competencia cierto nivel de gobierno, etcétera, pero pues al final la responsabilidad está en todos, desde pequeñas acciones como estas de evitar la compra principalmente a veces del tema de celulares, carros, que a veces no tienes, dices, pues sí me sale más barato, pero pues el problema es que al final, probablemente después a ti puede ser un posible alguien que te asalten, después ese teléfono esté rolando entre varias personas, ¿no? En esta parte de estas actividades que realizan como legisladores en las comisiones en las que participamos, hablando, ¿cómo vinculas con los diferentes sectores, las propias instancias del sector público, del sector privado, del sector académico y social, para que puedan desempeñar mejor su trabajo? Mira, aquí es muy importante, la verdad es que el peor error que podemos cometer como legisladores es considerarnos todólogos, ¿no? Y que todo lo podemos hacer o todos nos pueden ayudar a hacerlo, ¿no? Yo creo que aquí lo más virtuoso que puede haber es saber escuchar inteligentemente, ¿no? Es decir, escuchar con mucho criterio todas las opiniones, que todas son, siempre algo les podrá sacar, y en ese sentido hay que tener esquemas de mucha comunicación, ¿no? Yo básicamente
y no solamente yo, en particular las diputadas y los diputados del grupo parlamentario del PAN, muy en particular los que somos de los distritos, tanto federales como locales aquí en León, constantemente estamos en comunicación con la sociedad organizada, ¿no? Es decir, con las cámaras formales, que la Cámara, que la Canaco, la de la construcción, Coparmex, todas las que te puedas imaginar, no quiero discriminar a ninguna, pero en todos los sentidos, tenemos constante comunicación, por lo general incluso cada viernes por lo menos tenemos una reunión formal con ellos de trabajo, de seguimiento, de planteamientos, de escucha y todo, dentro del propio trabajo legislativo, de repente en alguna comisión, en alguna mesa de trabajo, para poder enriquecer alguna iniciativa, para poder escuchar las propuestas, para poder discutirlas y todo y poderlas perfeccionar. De manera individual también tengo constante comunicación con muchos de estos sectores, pues para poder tratar temas que son de su interés y que me toca de alguna manera estar llevando y estar acercando hacia el Congreso del Estado, ¿no? Esa es una mecánica muy constante. Yo incluso creo que es una dinámica muy buena, porque esto nos da mucha cercanía con las personas, pero sobre todo generamos una agenda de trabajo real, ¿no? Temas específicos, temas concretos, que no se queden nada más en el puro, a ver, yo quiero decir esto, ¿no? O quiero que me escuchen esto, sino más bien un trabajo complementario que nos ayuda a ser mucho más constantes. Es en la parte de sociedad organizada, ¿no? Pero de ahí también nos vamos a veces mucho a tema de asociaciones civiles, ¿no? Digo, por ejemplo, ahorita que es octubre, y que no a veces no es en octubre, sino todo el año, pues el acercamiento con las asociaciones de lucha contra el cáncer de mama, o los voluntariados en los hospitales, o varios de estos temas para poder apoyar o aportar en ese sentido, ¿no? También de igual manera, en el caso de León, afortunadamente hay mucha organización de colonos, de vecinos, de manera formal o informal, pero hay mucha organización, y yo trabajo mucho con ellos para poderlos ayudar en ciertos temas, para poderlos orientarlos o para apoyarlos directamente o para poder atender las distintas situaciones, ¿no? Yo me gusta hacer un trabajo muy cercano, por supuesto que requiere mucho esfuerzo, pero me gusta hacer un trabajo muy cercano con toda la gente, ¿no? Yo trabajo muchísimo por el tema de vía WhatsApp, es decir, me mandan mensajes, yo personalmente los contesto, los atiendo, los resuelvo y todo, ya dependiendo de ciertas circunstancias que hay necesidad de vernos personalmente, pues lo hacemos, o de reunirnos con toda una comunidad, la colonia o algún sector, pues lo estamos haciendo, ¿no? Pero sí trato de abarcar todos los temas, de buscar el acercamiento con el deporte, con el tema del comercio formal, con el tema del comercio incluso el informal, con los empresarios medianos o grandes, con la gente con las mujeres, con la gente que tiene proyectos, con los comités de colonos, con los comités vecinales, pues, en ese sentido, ¿no? Mucho contacto con los medios de comunicación, para mí también esa es una parte importante, que es un mecanismo de difusión para todos, y la verdad es que incluso, pues yo encontré una dinámica, yo sí hago cuentas cada semana, nunca pensé que pudiera tener esa capacidad, pero en esta dinámica que nos metido, la verdad es que terminamos atendiendo en una sola semana a unas fácil 1,200 personas, ¿no? O sea, sí es un esquema muy intenso, de mucho trabajo, de mucha cercanía y de mucha visita a los lugares in situ, pues, o sea, a las colonias, a donde está la problemática, donde está la necesidad, y eso que la verdad es que me genera primero una gran satisfacción y me hace también muy productivo. Pues qué interesante, y esa parte de que contestes, ponerlo directamente a los WhatsApp, así como te pudimos contactar, pues es como esa cercanía real de la ciudadanía con sus funcionarios. A veces dicen, oye, pues escribí, pues se acabaron sus 3, 6 años y nunca me contestó, ¿no? O nomás vino en campaña a pedir el voto, que ese es también otro reclamo, pero pues nunca vuelven a atender las necesidades reales, ¿no? Y entendiendo obviamente la dinámica y las funciones que tiene cada nivel, que a veces por esta parte de poca entendimiento de las funciones, no necesariamente pues es culpa, a veces es muy complejo cómo funciona el sector público. Piensas que el diputado pues también te tiene que resolver todo, ¿no? Pero en esta parte, bueno, no es mi función, pero yo sí sé quién es el que tiene que atender eso y te puedo canalizar con esa persona. Y básicamente son esas dos cosas, ¿no? Lo que esté en mis manos resolver, lo resolvemos rápido, de manera clara y concreta. Lo que esté en manos de otro, y puedo asesorarlos, puedo ayudarlos, puedo acompañarlos, pues se los aclaro y lo hacemos. Y también luego de repente hay cosas que me plantean que no estén en mis manos,
ni las de nadie, y pues se lo digo claramente, ¿no? ¿Para qué genero expectativas de una situación que no se puede concretar, pues, en ese sentido, ¿no? Digo, a mí me encantaría a todos atenderlos personal y físicamente, pero la realidad es que si hiciera eso, pues la verdad es que atendería 10 personas al día, cuando mucho, y así exageradamente así dedicándole mucho tiempo. Si lo hiciera por teléfono, pues sería más o menos lo mismo. Y así por esta mecánica, la verdad es que son cientos y cientos de personas las que atendemos a diario y lo hacemos bien y creo que nos ha dado buen resultado en el sentido de poder atender más gente y espero que eso lo valorará la sociedad si le estamos dando buen resultado a ellos. Claro. Y bueno, ya para ir terminando, diputado, se abre el espacio para que usted dijera un mensaje en especial que usted quiera expresar a quienes nos ven y nos escuchan. Miren, yo, bueno, gracias y lo hago de esa manera. Precisamente el pasado 25 de septiembre cumplimos 2 años de legisladores, de 3 que dura el encargo, ¿no? Es decir, ya nos queda solamente una tercera parte. Yo creo que es importante que todos, yo en particular, es mi compromiso, de verdad aprovechemos hasta el último momento, el último instante, última semana, último día, para trabajar por la sociedad en todos los sentidos, ¿no? Que son básicamente 3 cosas las que hacemos los legisladores. Hacer leyes, que eso de verdad impacta y transforma muchísimo, debemos estar muy conscientes nosotros que las decisiones que tomemos van a repercutir y van a impactar en toda la sociedad, ¿no? Segundo, la labor de vigilancia que tenemos. Debemos de ser garantes del cumplimiento del resto de los poderes, del resto de las instituciones, de que efectivamente se cumpla la ley y ahí tenemos que ser muy firmes, muy contundentes y darle el correcto seguimiento para que de verdad haya un resultado para la misma población, ¿no? Y tercero, el tema que no es el más importante, pero a veces ayuda mucho, el tema del acercamiento con la sociedad, de la cercanía, de incluso de la gestión social y poderlo hacer de la mejor manera, ¿no? Yo en ese sentido, con respecto a lo que estábamos comentando ahorita, Saeb, de verdad, yo publico mi número sin ningún problema, de hecho está publicado en mi página de Facebook y en la de Twitter, y entonces está publicado mi número, y ese es mi número real. Nada más lo único que les pido es que me escriban por WhatsApp. Es el único tema, que me manden mensaje escrito. Llamadas, pues va a ser muy difícil que pueda. Audios también me cuesta mucho trabajo, porque estoy en una actividad que no puedo escuchar audios, pero el mensaje escrito es lo único que les pido, y de verdad que todo lo atendemos, aunque nos tardemos poquito, pero poquito son horas. De verdad, siempre estamos ahí a la orden para poder atenderlos y espero que podamos lograr este nivel de cercanía, pues en ese sentido, que tanto demanda también la sociedad. Hombre, pues muchísimas gracias por habernos tomado esta entrevista, diputado, y esperemos que no sea la última vez. Tienen las puertas abiertas aquí en Consultoría 3P. Gracias. Le agradecemos y bueno, los invitamos, los esperamos en la siguiente entrevista de Consultoría 3P. Muchísimas gracias. Saludos a todos.